El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo y quiere hacer como una revisión de todo el tiempo de su misión, de evangelización, de todo su trabajo hasta ese momento. La misión de Jesús pues es la de revelar al Padre, la de anunciar el reino de los cielos, de llevar a cabo la salvación. Jesús quiere ver cómo han interpretado todo lo que Él ha hecho, su persona, sus palabras, sus obras, sus milagros. ¿Qué repercusión Jesús ha tenido en la gente, en sus discípulos que han estado con Él de cerca? Así es que primero les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que la gente ha entendido, ha comprendido? ¿Qué es lo que a la gente se le ha revelado, lo que ha pensado? Claro que los que están más lejos de Él tendrán pues menos conocimiento, acertarán menos a la identidad más profunda de Jesús. Dice: unos dicen que eres Juan el Bautista, y uno de ellos era Herodes, que lo mandó decapitar. Y como enseguida Jesús inició el anuncio del reino, pues él fue uno de los que dijo: es Juan el Bautista, que ha resucitado, pero con nuevos poderes, porque Juan solamente anunció la palabra de Dios.
Pero Jesús también realizaba señales, prodigios. Por eso es que decían, es Juan que ha como resucitado en Jesús, pero con nuevos poderes. Jesús no es Juan el Bautista. Jesús es el Mesías. Juan el Bautista le abrió los caminos, le preparó las sendas. Juan mismo sabía que cuando llegase el Mesías, él tenía que desaparecer, tenía que disminuir. Juan ocupó el escenario en su tiempo. Así es que, de alguna forma, Juan tiene que acabar sus días en un calabozo, muerto, decapitado. Es entonces que Jesús entiende y comprende que ha llegado el inicio de su misión mesiánica. Otros dicen que eres Elías. Elías es el representante de los profetas. Elías hizo milagros, resucitó muertos, hizo bajar fuego del cielo, hizo llover, detuvo la lluvia. Elías no murió, Dios se lo llevó. Elías fue un hombre de Dios, un amigo de Dios, y Dios le pareció llevárselo. Fue llevado en medio del fuego, en una carroza tirada por caballos. Jamás se volvió a ver a Elías, y por eso se decía que Elías regresaría. Pues Jesús es Elías, decían, que ha regresado. Como Elías, un gran profeta, resucita muertos, hace milagros. Elías es representante de los profetas y de alguna forma apuntaba hacia Jesús. Pero Jesús no es Elías. Jesús es más que Elías. Él es el profeta de todos los profetas. Él es el Mesías. Pues otros dicen que eres Jeremías. Jeremías, un enamorado del Padre, de Dios. Un hombre que estuvo dispuesto a todo. Estuvo a punto de tirar la toalla porque se burlaban, lo perseguían. Jeremías, un profeta del corazón de Dios. Igual Jesús, un profeta que ama profundamente al Padre. Pero Jesús no es Jeremías. Jesús es el Hijo del Padre Celestial, a quien Él ha enviado a anunciar el reino de los cielos. Pues esto era lo que la gente decía, pensaba acerca de Jesús. Luego les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ustedes. Y Simón Pedro, siempre de adelantado, de precipitado, tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pedro está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pedro recibe esta revelación de parte de Dios. Ya Pedro anteriormente había hecho experiencia de Jesús a la orilla del mar de Galilea. También en aquella ocasión de la pesca milagrosa. Pedro sabe que aquella pesca no es natural, es algo sobrenatural. Tener una pesca milagrosa, una pesca abundante a mediodía, eso es inconcebible. Al percatarse, Pedro cae postrado delante de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Después tenemos la experiencia del Tabor, cuando Jesús se transfigura
delante de Pedro, Santiago y Juan. El mismo Pedro, al ver aquella manifestación, Jesús transfigurado, a un lado Moisés, a un lado Elías. Pedro dice, qué bien se está aquí. Hagamos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y después los cielos se rasgan y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Qué experiencias tan impactantes de Dios para estos hombres. Por eso es que Pedro, con toda certeza e impulsado por el Espíritu Santo, ante la pregunta de Jesús, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro inmediatamente dice, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios viviente. De seguro que los demás también recibieron esta revelación y apoyaban a Pedro. Jesús se reveló a ellos como el Mesías, como el Hijo del Dios vivo. Eso es lo que es Jesús, es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, anunciado, el que había de venir, el que ha de transformar y cambiar de nuestras vidas. Fíjate lo que le dice Jesús a Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le cambia el nombre de Simón a Pedro. La revelación de Dios nos transforma, nos cambia, nos vuelve otras personas firmes, fuertes, valientes. Esto es lo que hace el conocer a Dios. Por eso, hermano, hay que hacer experiencia de Jesús. Si tú aún todavía no la has hecho, si aún todavía tú no puedes decir con certeza como Pedro y los demás, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Habías de darte la tarea de tener una experiencia del Dios vivo. Te cambiará la vida, te cambiará el corazón, el rumbo, tu dirección. Jesús le cambia el nombre de Simón, hijo de Juan, a Pedro. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Qué importante es que hagamos esta experiencia, porque es solamente en aquellos que han recibido esta revelación en que Dios puede edificar su iglesia. Cuando tenemos esta experiencia, venimos a ser piedras vivas de este templo de Dios, de este templo vivo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios construye su templo con piedras vivas, contigo y conmigo, que hemos hecho esta experiencia de revelación. Dice, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. No. A alguien a quien ha recibido esta revelación en su corazón, será como su refugio, su protección, su defensa, su escudo de salvación. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Conocer a Dios, hermanos, te hará poder confiar en Él, poder pedir, poder recibir, poder ser un embajador, un servidor de Dios. Dios te delegará su gracia, su fuerza y su poder para que seas su representante, para ser su embajador. Él nos dará su nombre para poder obrar, actuar
en nombre suyo y a favor suyo, nos dará las llaves del reino de los cielos para poder obrar y actuar aquí en la tierra. Dice que a partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho, de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Jesús comenzó a hablarles de su pasión, pero los discípulos como que no estaban preparados. Ellos se habían hecho un Mesías a su medida, a su antojo. Ellos creían que cuando Jesús fuera a Jerusalén sería para proclamarse rey, pero no era así. Era para morir. Los ancianos, los sacerdotes, los escribas lo entregarían a la muerte, pero resucitaría al tercer día. A Pedro no le gustó esto, ni a los demás, porque esperaban que Jesús se proclamara rey. Entonces Pedro se lo lleva aparte y le dice a Jesús: no, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús, viendo que estaba siendo tentado por el mismo diablo, le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, y no te intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Jesús hace un lado a Pedro, al que ha sido inspirado por Dios, ahora se deja manipular por Satanás. Y Jesús no va a permitir que el demonio le pervierta, le cambie los caminos. Jesús ha venido a hacer la voluntad de Dios y Él sabe que ha venido para morir y entregará su vida a la muerte para el perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación. Lo mismo tendrá que hacer todo aquel que sea discípulo de Jesús. No ha de escatimar su vida, sino que ha de entregarla igualmente que Jesús a la muerte para colaborar en la salvación del género humano. Hermano, que Dios te bendiga, que tengas una profunda experiencia, revelación de Jesús como Mesías y como Hijo de Dios, que transforme y cambie tu existencia y que vengas a ser una piedra viva del templo santo de Dios. Que Dios te bendiga abundantemente. Continuamos con nuestra celebración.